Gracias, presidenta. Bueno, hoy hablamos de abuso sexual infantil. Lo primero que quiero hacer es saludar a las personas que hoy nos acompañan. Son algunas madres, pero sobre todo son personas que luchan cada día contra la lacra de la violencia y del abuso sexual infantil. Y también quiero agradecer a Save the Children por haber colaborado en esta iniciativa. Miren, el abuso sexual infantil es una de las formas más terribles y más indignas de utilizar una posición de poder. Se utiliza la diferencia de edad y se utilizan muchas veces relaciones familiares para vulnerar los derechos fundamentales de la infancia. Y es realmente un fenómeno que está muy extendido en esta sociedad y en este país. De hecho, el 23% de las mujeres han sufrido abuso sexual durante su infancia. En el caso de los hombres, un 15%. Y lo que pasa con el abuso sexual infantil es que es un tabú. Es una práctica, como digo, realmente extendida. Un 23% de las mujeres lo han sufrido. Y supuestamente es una práctica inaceptable, pero se mantiene precisamente gracias a que es algo de lo que no se habla y que está totalmente invisibilizado. Y esta invisibilización supone una reproducción de las desigualdades y la violencia hacia la infancia y hacia las mujeres. El 44% de los abusos sexuales hacia la infancia se producen en el ámbito familiar. Y es que, como decía, ese tabú que es el abuso sexual infantil se reproduce fundamentalmente gracias a una ideología que desde el Partido Popular defienden, desde sus instituciones y desde los propios servicios sociales, muchísimos de ellos externalizados. Y es una ideología que se basa en poner por encima la defensa de la institución familiar a los derechos de las personas, en este caso a los derechos de la infancia. Lo vemos en las políticas que aplican y lo vemos cuando aplican políticas, yo considero que en contra de los derechos de las mujeres o en contra de los derechos de la infancia. Y es una ideología que reproduce desigualdades sociales. En primer lugar, porque no reconoce a las mujeres como interlocutores válidos y porque las entiende como personas que no son iguales o sujetos con iguales de oportunidades para participar en la vida social. Y, en segundo lugar, porque entiende a la infancia y a los niños como objetos de protección antes que como sujetos de derecho. Y precisamente en nombre de esa protección se pervierten y se vulneran los derechos fundamentales de la infancia. Y es perverso también porque lo que pasa con el abuso sexual infantil es que al final esa ideología termina responsabilizando a los propios menores de ese abuso y les termina diciendo que guarden un abuso sexual en su foro interior antes de sacarlo. Mire, la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia del año 89 establece en el artículo 34 que los Estados partes se comprometerán a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomarán las medidas necesarias para ellos. Como les digo a los miembros del Partido Popular, esto es algo contradictorio con su proyecto político e incompatible con las políticas que defienden. Pero sí es posible que asuman que en la Comunidad de Madrid hay una falta evidente de recursos contra o frente al abuso sexual infantil. Hay 3 recursos fundamentales que tienen que ver con el abuso sexual infantil en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, los equipos psicosociales. En segundo lugar, los servicios sociales, dentro de los cuales están los CAEF. Y, en segundo lugar, el CIASI, que es el Centro de Intervención contra el Abuso Sexual Infantil. Y hay 2 ámbitos fundamentales de intervención. En primer lugar, la prevención y, en segundo lugar, la protección. Hoy venimos a hablar aquí de servicios sociales, pero es cierto que es imposible entender la falta de protección a la infancia sin ver las dificultades que hay de acceso a la justicia. Supongo que han oído hablar de las numerosas denuncias públicas por parte de madres a las que dicen que los servicios sociales, en algunos casos, les recomiendan no denunciar porque les dicen que igual si denuncian les quitan la custodia de sus hijos o de sus hijas. Habrán oído también o leído el caso de una niña que se pone una grabadora en los calcetines para poder grabar cómo su padre abusa sexualmente de ella. Y no lo digo yo, no lo dice el Grupo Parlamentario de Podemos, lo dice Save the Children en un informe del año 2012 que se titula «La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar», que dice que hay una serie de ámbitos fundamentales
que demuestran la falta de acceso a la justicia por parte de la infancia en estos casos. En primer lugar, la edad de la víctima nunca deberá ser un obstáculo para que ésta ejerza su derecho a participar plenamente de la justicia y nunca un impedimento de credibilidad de su testimonio. En segundo lugar, el contexto familiar en crisis nunca puede ser una barrera para la credibilidad del testimonio y sucede en demasiadas ocasiones que es así. En tercer lugar, es preocupante la aceptación del síndrome de alienación parental por parte de las instituciones, pero sobre todo de jueces y letrados. Y, por último, la falta de atención al contexto de violencia de género, que es algo que, si bien ha mejorado en los últimos años con las reformas de la legislación, es insuficiente. En definitiva, el informe cuestiona el hecho de que exista un acceso a la justicia para víctimas de abuso sexual infantil. Como decía, venimos a hablar fundamentalmente de los servicios públicos frente al abuso sexual infantil. En la Comunidad de Madrid tenemos un recurso, un servicio público, si se le puede llamar público, que está externalizado, que es el CIASI. El CIASI tiene numerosas quejas desde hace mucho tiempo, algunas de ellas muy graves. Dice el propio CIASI en el protocolo que propicia la denuncia del abuso para que ninguna agresión a un menor quede impune. Yo les garantizo a los miembros del Gobierno que esto no es así. No hace falta remitirnos al caso del Colegio Valdeluz, en el que un profesor abusó sexualmente de 14 menores y que posteriormente el diario El Mundo titulaba una noticia diciendo que una víctima del Colegio Valdeluz declara que fue violada y la Comunidad de Madrid le pidió silencio. Digo, no hace falta remitirnos al caso Valdeluz para conocer las numerosas denuncias y quejas que hay con respecto al CIASI. En segundo lugar, el CIASI no está centrado en las víctimas o no únicamente. Muchas veces también habla del apoyo familiar. Esto está muy bien, salvo en el caso de que muchas veces son los progenitores los que son los propios agresores de los niños y niñas. Por eso decimos desde el Grupo Parlamentario de Podemos que necesitamos un recurso centrado en la infancia. En tercer lugar, es un recurso totalmente insuficiente porque, si bien dice que presta asistencia social, psicológica y jurídica, los trabajadores son menos de 10 y, por tanto, es imposible que, frente a los numerosos casos de abuso sexual infantil que hay en la Comunidad de Madrid, pueda responder. De hecho, lo que pasa es que hay listas de espera y, a pesar de decir el protocolo que en el caso de retrasos de entre 10 y 60 días en la atención a usuarios dará lugar a penalidades leves, graves o muy graves, esto nunca es así, ¿no? A continuación, dicen que en los pliegos del CIASI que debe promover la sensibilización social sobre el abuso sexual infantil. Esto no es así, no lo hace. Por otra parte, es un servicio adjudicado fundamentalmente según el criterio precio. Esto consideramos, obviamente, desde el Grupo Parlamentario de Podemos, que es algo que no puede ser, sobre todo cuando estamos hablando de un servicio de estas características sobre la atención al abuso sexual infantil. Y, por otro lugar, y lo que es más grave, es un recurso que pide la firma de ambos progenitores para poder dar atención psicológica a un menor. Esto es verdad que es un requisito legal de una legislación estatal, que es el Código Civil, que establece que la patria potestad será ejercida conjuntamente por ambos progenitores o con uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro, pero consideramos que es una barbaridad que un menor que puede haber sufrido un caso de abuso sexual por parte de su progenitor requiera de la firma de su progenitor para poder ser atendido por los servicios públicos. También consideramos que es una barbaridad que en el caso de que un menor que requiera atención psicológica, que es hijo de una mujer maltratada, requiera la firma de su progenitor, el maltratador, para recibir atención psicológica por parte de la Administración. Por eso consideramos que esto hay que cambiarlo y pedimos al Estado, pedimos al Gobierno central que cambie la legislación que pide las firmas de ambos progenitores. Esto es algo que obviamente en un servicio de la Comunidad de Madrid de atención a la mujer no pasa. En un servicio de la Comunidad de Madrid se recibe la atención psicológica por parte del recurso y posteriormente habrá una orden judicial que considere si ese abuso o si ese maltrato se ha dado, ¿no? En definitiva, lo que pedimos en esta proposición no de ley es, en primer lugar, que exista un servicio público que atienda desde la prevención y desde la protección. En segundo lugar, un estudio
sobre el abuso sexual infantil en la Comunidad de Madrid, porque pensamos que lo primero que hay que hacer para saber qué tipo de recursos necesitamos es hacer un análisis de la situación. Y, en tercer lugar, pedimos al Gobierno central que derogue la legislación que tiene que ver con pedir la firma de ambos progenitores para la intervención psicológica de los menores. Muchas gracias.